para León, de Venezuela para el mundo, Natalita Lice, aquí está en el estudio. Par de reinas tocaron esta mañana aquí en Viva la Vi. ¿Cómo estás, Itzel? Muy bien, muchas gracias, Lombardo. Gracias también a Natalita Lice, que efectivamente ya está aquí con nosotros, nuestra coach ontológica, con un tema también muy interesante, el manejo de la culpa. Sí. Cuéntanos, Natalia. Gracias, Itzel. Bueno, mire, la culpa, un sentimiento que en vez de ayudarnos y elevarnos, la culpa tiene una particularidad y es que nos lleva hacia abajo. Entonces, pues, la culpa proviene ¿de dónde? La culpa proviene de algo que hice. Hay algo que realicé, hay un hecho que cometí, hay un error que de repente no he podido resarcir y de ahí proviene la culpa. El tema es cómo puedo vivir constantemente desde la culpa. Claro. Y esto me puede hacer sentir bien. No hay manera de que eso pueda ocurrir. Entonces, la culpa tiene solamente, yo le veo un solo vértice positivo, y es que nos permite ver de una manera muy clara a veces las consecuencias de nuestras acciones. Okay. Sin embargo, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y dentro de esta equivocación, puedo notarlo, puedo observarlo y puedo hacerme cargo de ello. Entonces, eso es lo que me permite solamente la culpa, porque pues no tiene ningún beneficio ni para quien la siente, ni para quien genera esa culpa. Entonces, ¿por qué hablo del manejo de la culpa? Bueno, porque la única forma de salir de ella de una manera positiva es reconciliándose con el pasado, ¿no? Es reconciliándome con eso que cometí o con ese hecho que siento que no puedo resarcir en este presente, pero que de alguna manera me ha traído a reflexionar acerca de lo que yo cometí o del hecho que realmente no puedo cambiar, pero que sí puedo asumir con responsabilidad. ¿Qué pasa a una persona que a lo mejor por alguna circunstancia está cargando algo, pero ya de años? Porque digo, hay personas que traen una culpa de muchos años atrás y que no les permite ser feliz, ¿no? ¿Cómo detectar a lo mejor? Habrá personas, y esto es una pregunta que me gustaría que nos resolvieras, Natalie, ¿habrá personas que a lo mejor cargan una culpa y que no se den cuenta que la están cargando? Ah, por supuesto, okay. Por supuesto. Y es cuando veo que hay ciertos puntos de mi vida, yo le llamo así como un trébol, ¿no? En la parte espiritual, en la parte personal, profesional, en la parte también económica, siento que no avanzo. Okay. Yo tengo que mirar, revisar qué es lo que está pasando allí, porque en ese no avance muchas veces viene de la mano el no perdonarnos, el no perdonarnos por aquello que hicimos. Y yo creo que uno de los tips básicos para poder avanzar en eso es pedir perdón. Okay. Hacerme responsable y pedir perdón si es necesario y perdonarme para poder liberar la culpa. Okay. Para poder salir de esa situación, para poder avanzar, comprendiendo que soy un ser humano, comprendiendo que puedo cometer errores, pero que también puedo buscar la manera de aminorar el dolor que viene aunado a esa culpa. Porque pues muchas veces sucede y ocurre mucho dentro de las propias familias, y es que sí, yo te perdoné pero no olvido. Entonces cada vez que puedo te lo saco y te lo vuelvo a sacar, y eso no ayuda a que las familias avancen, a que los matrimonios se recuperen, a que las relaciones entre padres y hijos sean mejores. Eso empeora, por supuesto. Entonces hay que hacer ahí una dinámica del perdón importantísimo. Hay que sentarse a escribir, hay que agradecer el hecho de que cometí ese error y que aprendí de eso para poder soltar esa culpa y avanzar. Fíjate, Natalie, yo creo que diste en un punto muy importante, porque hay personas a las cuales se nos facilita comunicarnos de forma pues oral, de platicarlo y demás, pero hay personas que les es muy complicado expresar lo que sienten. Ahorita decías que una de las dinámicas puede ser escribirlo. Sí. A lo mejor puedes escribir una carta, ¿no? A aquella persona que le quieras pedir una disculpa. ¿Qué pasa a aquellas personas que a lo mejor cargan una culpa, a lo mejor desde niños, a lo mejor con algún padre, con algún abuelo o demás, y que esa persona ya no está físicamente? Igualmente funcionan las cartas del perdón. Okay. También se le dicen las dietas del perdón, las dinámicas del perdón, las cartas del perdón. Tienen muchos nombres, pero yo abogo por las cartas del perdón. Yo creo
que son fabulosas. Es sentarse a escribir y pedir perdón, perdonarte dentro de esa misma carta, agradecer al final de esa carta y después sentir que de alguna manera, aunque esa persona no esté físicamente, no se lo puedas decir, puedas quemar esa carta y puedas observar cuando esa carta se quema. Cuando tú ves que pasa de un estado a otro, o sea, ves la hoja en físico y luego lo que ves es ceniza, de alguna manera tu mente siente que ese proceso ya empezó a cambiar, a transformarse dentro de ti. Empiezas a sentir que te has liberado de ese dolor, ese sufrimiento que vienes trayendo por muchos años. Las cartas del perdón no son solamente una carta. Es decir, en la medida en que vas avanzando con esa carta del perdón que ya realizaste, te darás cuenta que, bueno, muchas veces tienes que hacer 3 y 4 cartas del perdón. A ti mismo o a la persona a la cual heriste. Entonces, lleva su proceso, lleva su tiempo, pero es algo que realmente vale la pena hacerlo. Pues mira, excelente tip de estrategia que nos das para poder manejar esas emociones, sobre todo el perdón, perdonarnos. Perdone a las demás personas porque eso le va a permitir ser más feliz. Muchísimas gracias, Natalie, por esta bella información. Y esta dinámica se la dejamos de tarea, yo también la voy a realizar. Muchas gracias a Natalie Talice, nuestra coach.